Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva emisión de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Este tampoco es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Nosotros básicamente lo que queremos en este espacio es llegar a sus hogares para contarles esas historias médicas de lo que vemos a diario en nuestra consulta, lo que escribí en mi libro, las 100 enfermedades más frecuentes, y apoyado de tantos profesionales de la salud que vienen a este set y médicos de diferentes especialidades, queremos que ustedes se familiaricen y conozcan un poco más del tema de la salud, de entender la importancia de la consulta médica y de evitar la automedicación y de hacer ciertos estudios. Pero definitivamente la preocupación y la inquietud de muchas personas en la consulta es: doctor, ¿y a mí por qué me dio eso? ¿O esa enfermedad por qué da? ¿O cómo es que funciona esa enfermedad? Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo sé que muchas personas, por relaciones familiares o por amistades, han tenido en sus hogares contacto con una enfermedad llamada Alzheimer. Pero detrás del Alzheimer hay mucha historia y yo sé que va a ser muy difícil poder desarrollar todo el tema por tanta información que hay. Y también para nuestro invitado seguramente va a ser difícil el bajarse de esa información bioquímica, biofísica, biomédica, para tratar de una manera muy didáctica ustedes entender qué es el Alzheimer. Hoy vamos a estar con un invitado gracias a ese apoyo que hemos recibido de la Universidad de Manizales, con muchos docentes que apoyan a Conexión Vital para hacer esa parte académica a través de este medio. El doctor Jorge Eduardo Duque Parra, él es especialista en biología y química, es morfólogo y tiene estudios avanzados de tercer ciclo en fisiología y un PhD en neurociencia y en biología del comportamiento. Es mucha información, es mucha especialidad, pero él, como docente universitario, compartirá con todos nosotros este tema de Alzheimer. Doctor Jorge Eduardo Duque, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto. ¿Qué es lo del Alzheimer? Háblame un poco de esta historia. Bien, en el devenir histórico de muchas enfermedades que han abordado al ser humano de alguna manera, por finales del siglo pasado, un neurólogo alemán encontró que algunos de sus pacientes tenían unas alteraciones que involucraron una serie de signos y síntomas y que finalmente él estableció como un deterioro cognitivo severo. Y por tradición se utiliza el nombre de este neurólogo que acertó con estos principios de lo que hoy se conoce enfermedad de Alzheimer. El nombre de él era Aldous Alzheimer. Bien, pues una serie de características clínicas se observan en las personas que tienen enfermedad de Alzheimer. Una que es muy notoria es la pérdida de la memoria. Es una pérdida que es progresiva, que cada vez se intensifica más y es falta básicamente por alteración, pues obviamente del órgano que nos permite el pensamiento, el cerebro fundamentalmente. También hay otra serie de problemáticas. Por ejemplo, hay alteraciones motoras. Cuando esta enfermedad es muy avanzada, la persona incluso puede tener trastornos en la deglución. Cuando tragamos o ingerimos algún alimento, pues utilizamos parte del cerebro para ordenar que se dé esa función deglutoria. Es tan severo en estos estados avanzados de Alzheimer que a la persona se le olvida deglutir. Y en estos casos, entonces la persona empieza a tener un trastorno que involucra una baja de peso. Igualmente, en las pérdidas involucradas con la memoria, la persona no reconoce familiares. Si están en una reunión familiar, puede ser común que llegue el papá con la enfermedad de Alzheimer y en algún momento los hijos, la familia le reciban: hola padre, y él objete: ¿cuáles hijos? ¿Cuáles? Ustedes no son mis hijos, esta no es mi familia, ¿qué hacen en mi casa? Entonces, esto implica innegablemente que hay una alteración en el órgano que rige las conductas mayoritarias de nosotros, que es el cerebro. Eso sería, desde el punto de vista clínico, de una forma muy simplificada.
Estas personas empiezan a tener cambios en el comportamiento, casi que en muchos casos vuelven a ser como niños y vuelven a presentar cambios de su actitud, del juicio, demás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se daña en el cerebro? Bien, si observamos una imagen del cerebro, eh, en esta vamos a tener una serie de datos. Por ejemplo, la imagen que ustedes están observando, miren que hace referencia es de resonancia magnética simple, una tecnología que permite ver los detalles estructurales de ese cerebro. Ahora, miren ustedes acá, esta parte, perdón, este sector, lo voy a colorear en amarillo, es como la superficie del cerebro. Esa zona superficial la llamamos corteza cerebral. Allí es donde tenemos la mayoría de nuestras neuronas. Las neuronas son las células, unas de las células constituyentes del cerebro. Además hay otro tipo de células que llaman glía. Con las neuronas y con las glías nosotros hacemos lo que nuestra conducta nos dicta, entre ellos pensar, elaborar ideas, tener raciocinio, hacer cálculos, ordenar actos motores, en fin. Pues esa superficie, que es la corteza cerebral, se deteriora enormemente con el avance de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, tener en cuenta, esta es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que, infortunadamente, adelantándome un poco posiblemente a unas preguntas que se van a dar, no hay forma de recuperarla o de mejorarla. Inclusive estuve revisando el día de hoy un artículo que salió reciente de hace aproximadamente una semana, donde cierto medicamento se estaba utilizando como opción para mejorar Alzheimer, pues los resultados fueron desastrosos, no hay mejora. Y en parte, ¿por qué? Porque es que son millones de neuronas que se mueren diariamente en las personas que tienen esta enfermedad desastrosa. Y ellas se mueren porque les falta algún elemento nutricional, porque no tienen sangre. ¿Por qué se mueren? Ya, hay varios factores. El principalmente vinculado con esta enfermedad es una alteración genética. ¿Qué en gran parte nos indica esto? Que si una persona es diagnosticada por los clínicos con enfermedad de Alzheimer, muy posiblemente su descendencia, sus hijos, sus nietos también desarrollen esta enfermedad. O sea, es algo que se hereda. Una regla general también que utilizan los clínicos es que por allá aproximadamente a los 65 años es cuando se activan los genes vinculados con esta enfermedad. Recordemos que los genes son las unidades de información biológica que contienen todas nuestras células y entre ellas las neuronas y las células de glía. Entonces hay un desorden genético que involucra alteración de unas proteínas. Una de ellas, por ejemplo, se llama el beta-amiloide. El beta-amiloide es una enfermedad, es una proteína que se afecta. Para tener una idea con la imagen que ustedes ven a continuación, antes de hablar del beta-amiloide, esto hace semejanza a un árbol con muchas ramas. Pues ese árbol es el cerebro, o si lo consideran nuestras neuronas, que empiezan a perder su arborización. Esas arborizaciones se llaman dendritas. Mediante esa arborización que se simula en esta analogía, las neuronas hacen sinapsis, o sea, conexiones funcionales entre ellas. Si yo en este momento estoy hablando, estoy pensando, razonando, se debe a conexiones que hacen mis neuronas en mi cerebro. Pero como esas neuronas se están perdiendo, y ya veremos en un instante qué es lo del beta-amiloide, entonces la capacidad que tenemos para razonar, para interpretar el mundo o para generar órdenes motoras empieza a declinar progresivamente. Ok. Vamos a ir a un corte de comerciales, como bien lo dijo el doctor Jorge Eduardo. Yo sé que esto va a suscitar muchas preguntas. Vamos a ir en materia, orientándolos a ustedes en ese concepto del Alzheimer, para luego tener las preguntas en Facebook Live. Ustedes pueden entrar en este momento buscando Medicamentos Dr. Rojas, y también tendremos habilitada la línea 018-127-222 después de este corte comerciales. Ya regresamos. Bueno, vamos a mirar un poco el cerebro, magnificado. Lo que ustedes van a ver ahora, esto tiene millones de veces de aumento de tamaño. Hablemos de estas imágenes, doctor Jorge Eduardo.
Muy bien, les indicaba que esta enfermedad está fundamentada en alteración genética. Nuestras células, en esta imagen ustedes observan por aquí, voy a colocar aquí, marcar, neuronas. Estas que estoy rayando son diversas neuronas. Un humano tiene múltiples neuronas, múltiples son muchos millones de neuronas. El número de neuronas es incalculable. Diversos autores indican que hay 10.000, 8.000, 20.000, 30.000 y algunos dicen que hasta 100.000 millones. En general, tenemos muchas neuronas. Aquí, como ya lo decía el doctor Rojas, pues se ha simplificado para mostrar en esta imagen didáctica 3 neuronas. Ellas en su membrana, o sea, en la superficie, en estos contornos blancos que los separan del rojo que ustedes notan allí, ellas tienen unas sustancias que son fundamentales para la dinámica de dichas neuronas. Una sustancia se llama beta-amiloide, pero en la enfermedad de Alzheimer, de alguna manera, el beta-amiloide abunda y en el organismo no puede haber abundancia de muchas cosas ni baja de muchas cosas porque se pueden generar enfermedades. Si se produce una gran cantidad de beta-amiloide, este beta-amiloide tiende a depositarse, como se ve aquí, lo voy a marcar fuertemente en rojo, como se ve aquí, en torno a las prolongaciones que suelen ser únicas con colaterales, que son los axones. La imagen está mostrando entonces, por ejemplo, aquí, lo voy a señalar con amarillo, un axón. Pero note usted que en parte del trayecto del axón se ve un depósito que ahí señalé con color rojo. Ese es el beta-amiloide de más que está produciendo la neurona y entonces se acumula allí, formando unos ovillos que se llaman ovillos neurofibrilares. ¿Qué hace esto? Altera la dinámica de la neurona. Como las neuronas producen información nerviosa y requieren propagarla a través de los axones, este beta-amiloide condensado en ese lugar altera la información nerviosa. Por lo tanto, si la persona está pensando en un análisis, en el nombre de mis hijos, en quién soy yo, pues requerirá que ese cable que pinté ahí de amarillo funcione adecuadamente. Pero el beta-amiloide está depositado, entonces equivale a que la información que una neurona produce no le va a llegar a las otras. Entonces una constante en estas personas es que tienen gran cantidad de beta-amiloide que altera estructural y fisiológicamente el comportamiento de las neuronas. En ese proceso, digamos, patológico que se va desarrollando, muchas personas empiezan a tener, además de ese pensamiento, cambios de muchas actitudes, comportamiento, habilidades motoras. ¿Qué es lo que más está afectando? Que, además de eso que usted nos decía, yo quiero hacer algo y no lo puedo hacer, ¿qué otras complicaciones o manifestaciones clínicas puede tener el paciente? Veamos, la que es principal es la memoria. Y entonces una persona sin memoria, pues fundamentalmente no puede funcionar en sociedad de forma adecuada. Un dato relativamente novedoso para el diagnóstico que elaboran los clínicos es pérdida del olfato. Entonces una persona normalmente detecta los diversos olores, pero cuando empieza a perder la capacidad de poder detectar los olores, entonces se está clínicamente llegando a un proceso de aseveración de que la enfermedad está iniciando. Entonces, casi que lo inicial es alteración del olor. Pero es que hay una parte del cerebro donde se gesta principalmente la fisiología para que se dé el proceso de memoria. Ese sector se llama hipocampo. Hipocampo es una estructura del cerebro. Perdonen, esta imagen que les vamos a mostrar muestra este sector. Este sector, acá estamos con... Nosotros tratamos de hacer esto supremamente didáctico y queremos que ustedes lo vean. Esta parte que está señalada ahí, básicamente es el hipocampo. Queda en la región temporal. Este sector del cerebro es el sector temporal. Si lo correlacionamos con nuestra cabeza, así, con la parte ósea y los pelos, viene a ser por el sector donde tenemos las orejas. Pues ese es el sector donde empieza a depositarse fuertemente el amiloide.
Entonces, esta imagen le está mostrando a ustedes con diversos puntos rojos el sector del cerebro donde se tiende a depositar. Por mera deducción, ustedes observan que ese sector está bastante lleno de beta amiloide. Como ese es el sector que principalmente utilizamos para poder memorizar, si ahorita está lleno de beta amiloide, las neuronas no van a poder comunicarse adecuadamente y la persona va a tener esa alteración. Y en ello se vincula lo que indicamos hace un instante, procesamiento olfatorio. Y así como puede ser en esa parte del cerebro, puede ser en cualquier otra. Básicamente en cualquier otra. Analicemos otro sector. Este sector, por ejemplo, acá. A ver, vamos a ir haciéndolo didáctico. En este sector. Sí, en ese sector, que es el sector frontoparietal, o sea, entre la región frontal y parietal, tenemos las neuronas hacia la parte de atrás, tenemos las neuronas que se encargan de ordenar los actos motores. Es la región del cerebro que me dice, mueve una mano, habla, dirige los ojos, en fin. Entonces es el sector motor del cerebro. Ahora imagínense que en ese sector se esté depositando beta amiloide. Si se deposita beta amiloide, entonces las neuronas que ordenan los actos motores van a fallar en ello. Hacia la parte baja de ese sector, por aquí, tenemos las neuronas involucradas en lo que es deglución. Cuando uno deglute en el esófago, la parte superior del esófago y la parte faríngea se encargan de eso. Pero para que esa parte faríngea y esofágica que tiene músculo permita que traguemos las sustancias, pues en condición normal no va a haber ningún problema. Pero si las neuronas que comandan eso en el cerebro están con beta amiloide y otra sustancia que les empiezo a mencionar que se llama proteína tau, si hay sobreabundancia de proteína tau además de beta amiloide, entonces las neuronas van a tener más falla en ello y la persona va a ser incapaz de deglutir. También en estas personas hay trastornos en la motricidad. O sea, han habido estudios que digan por qué se produce ese beta amiloide, esa sustancia. Ese es el título, digamos, no se confundan tanto que cómo se llama o qué tal. Pero eso que nosotros sabemos que se llama beta amiloide lo produce algo, algún alimento, la falta de deporte, el estrés, la contaminación por organofosforados, medicamentos, algo. No, naturalmente lo producen las neuronas. Lo que pasa es que hay una alteración bioquímica, como le indicaba, por acción genética, que impide que ciertas enzimas, o sea, sustancias que desbaratan el beta amiloide, no lo hagan adecuadamente. De hecho, se trabaja arduamente en muchos centros investigativos del mundo para utilizar alguna sustancia que pueda degradar ese beta amiloide y así pues eliminarlo de alguna manera del cuerpo y que la neurona no tenga ese entorpecimiento porque la sustancia está afectando sus axones. Y si yo tengo esa información genética de Alzheimer, ¿puedo hacer algo para que prevenga eso? Que yo sepa, no. Como es genético, pues lo que se pudiera hacer sería una especie de tamizaje genético. Pero ya tendría que saber usted si su papá, su mamá o alguien, o sea, antecedentes familiares, alguien con enfermedad de Alzheimer. Y entonces, mediante algunas pruebas genéticas, pudiera saberse si esto va a dar. Pero en mi conocimiento todavía no está este detalle. Ok, nos disculpan que teníamos unas llamadas, pero queríamos redondear este tema. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos. A mí me da mucha alegría abrir Facebook Live porque hay personas que nos llaman a preguntar, sino a decir, estoy en sintonía, estoy aprendiendo, me encanta el tema. Lo sigo desde Bogotá, bendiciones por el proceso de aprendizaje. Y son palabras que lo motivan a uno tanto. Yo tengo que correr tanto a veces de una ciudad, de otra, para llegar a hacer este programa en directo, de hacer contacto, digamos, en este caso a través de la Universidad de Manizales y con mi hijo traer invitados y traer especialistas de muchas partes, porque lo que vemos en consulta, queremos que ustedes lo aprendan o lo puedan evitar o manejar adecuadamente a través de la información que puedan recibir a través de este programa. Y yo creo que esta es la diferencia de este programa con todos los programas de salud en Colombia, porque aquí no hacemos ni telemercadeo, ni telemarketing, ni es un programa para vender productos. Nosotros simplemente queremos, desde hace 18 años,
hacer un proceso educativo. Vamos a ponchar esta imagen, Lina, si me hacen el favor, porque vamos a volver al cerebro y que ustedes puedan entender qué es lo que pasa allá para que la persona tenga un Alzheimer. Ustedes observan a su izquierda la imagen de un cerebro. Esta imagen de cerebro, pues, es post-mortem, o sea, después de que la persona murió. Pero lo que nota aquí es que básicamente se ve una serie de dobleces del cerebro y esos dobleces se llaman giros. Los giros, tradicionalmente algunos les dicen circunvoluciones, estos dobleces. Una pregunta, ¿es verdad que la persona entre más intelectual más dobleces tiene? No necesariamente, porque hay personas que pueden desarrollar una patología que se llama poligiria y eso altera la morfología y la fisiología. Entonces, estas personas teniendo más giros cerebrales, antes tienen alteración. Lo que les decía al principio, el organismo no tolera excesos de cosas ni bajas de esos. Sí. ¿Y qué pasó al lado? ¿Está enfermo ese cerebro? Ahora, aquí al lado observen ustedes, mire que este es el cerebro de una persona de una edad aproximada, supongamos que el que acabé de marcarles, este de aquí es de 65, este es también, que le coloco aquí un visto bueno, es el cerebro de una persona también de 65 años, pero este murió, el que tiene el chulito de bueno, murió por enfermedad de Alzheimer, el otro murió por otras causas. ¿Qué notamos en contraste? Observen ustedes ahorita marcado con rojo que hay unas entrantes severas y por lo tanto las circunvoluciones, o sea, los giros cerebrales están más pequeñitos. ¿Y dónde tenemos las neuronas? Justo donde están esos plegamientos de corteza cerebral. Entonces es notorio, es evidente que las personas que tienen enfermedad de Alzheimer tienen una alteración progresiva de su corteza. Se le pierden montones de neuronas constantemente. Observé esta otra imagen post-mortem en la región inferior. Ustedes identifican con estas flechitas cómo estos sectores del cerebro contrastado con el de arriba tienen una pérdida considerable de neuronas. Entonces se marcan ahí unos surcos muy considerables. Si ustedes miran en la región superior, aproximadamente por el mismo lugar, hay un surco, digámoslo natural, una pequeña entrante que separa los giros o circunvoluciones vecinas. Aquí las entrantes son mayoritarias. Pero esto es en una autopsia. Esto sí, nos lo muestra también la tomografía. Eso lo muestra igualmente la tomografía. Veamos unas imágenes contrastadas al respecto. Es muy importante que todos ustedes pues vayan teniendo esa información didáctica para que entiendan tanto proceso patológico que estamos viendo actualmente. Observen ahí. Sencillamente este hemisferio cerebral está con los giros correspondientes, aquí estoy marcando con diversos giros, unas entrantes naturales, ciertos surcos, pero contraste con el otro hemisferio que corresponde a una persona con enfermedad de Alzheimer. Mire usted y lo marco de rojo que aquí los entrantes son muy marcados. Perdón, los estoy marcando también de amarillo. ¿Qué está indicando? Que se está perdiendo girificación, que los giros cerebrales están perdiendo. Y como esos giros son corteza cerebral, entonces lo que están perdiendo son millones de neuronas. ¿Qué apoyo diagnóstico es ese o se le realizaría a una persona? Se pueden hacer dos fundamentalmente. Uno es la resonancia magnética simple. La resonancia magnética simple le muestra el detalle estructural, pero si se puede hacer una imagen como esta que les vamos a mostrar, que es imagen de resonancia magnética funcional, en la que el cerebro se ve en acción, logra usted con mayor precisión notar los detalles de qué sectores del cerebro están fallando. Centrémonos en ello. Observen acá. En esta imagen que estoy colocando con un visto bueno amarillo, se ve un cerebro de una persona normal. Voy a hacer un ensayo. Esta persona básicamente puede ser como usted, señor televidente. Está utilizando la región de adelante, que coloque una raya para pensar sobre lo que le estamos comunicando en este entonces. Utilizará la región occipital, o sea, posterior, para ver estas imágenes. Utilizará parte de la región temporal por aquí para oír las palabras que les estamos mencionando. Entonces, esa es una imagen de una resonancia magnética funcional que fácilmente me dice, ese es un cerebro normal.
Ahora, contraste esta imagen del extremo opuesto, que ahorita voy a marcar con rojo, esta, es de una persona que tiene enfermedad de Alzheimer. Si nota usted, la región frontal tiene menos actividad. Les voy indicando, se utilizan una serie de códigos de colores que indican la mayor actividad funcional del cerebro. Ahí la parte frontal, contrástela con la de amarillo, está disminuida. Hay menos sector izquierdo funcional. En esta persona se puede decir ahí claramente que hay menos actividad de esa región del cerebro. La región frontal la utilizamos mucho para hacer análisis, reflexionar sobre lo que entendemos, comprendemos. Mire que la región temporal, por acá, que además de jugar un papel importante en la audición, tiene que ver con la memoria, tiene una actividad metabólica muy bajita. Metabólico hace referencia al trabajo que hacen las neuronas y las células de glía. Entonces, si usted contrasta esto, estará notando que el cerebro de la persona que tiene enfermedad de Alzheimer se puede visualizar funcionalmente de manera con hipoactividad, o sea, con menor actividad metabólica. Y efectivamente eso se traduce en las características clínicas que el paciente muestra cuando está en la consulta con el clínico respectivo. Yo quiero felicitar a Sebastián, nuestro traductor de señas, porque realmente si yo creo que si a Sebastián le hiciéramos este examen en este momento, eso que está funcionando, esa resonancia que mostraba ahí el doctor Jorge Eduardo, yo creo que el cerebro le está rojo y haciendo una cantidad de conexiones para él poder estar contándoles a quienes tienen estas limitaciones y es algo interesante porque finalmente esta información le está llegando a muchísimas personas y qué bueno que ustedes entiendan con todas las imágenes que nos muestra el doctor Jorge Eduardo, que es que sin exámenes diagnósticos, sin exámenes de laboratorio, sin una buena historia clínica, es imposible decirle a un paciente qué tiene. Por eso es tan importante hoy el tema, para que todos ustedes, por lo menos ante cualquiera de esas manifestaciones clínicas que al inicio decíamos y repetiremos ahora, consulten para iniciar un proceso terapéutico y evitar que el proceso sea tan rápido en evolución. Ya regresamos. Muchos se preguntarán si esto tiene un componente genético tan marcado, si definitivamente la persona va a sufrir de Parkinson, cómo hacer más llevadero el proceso en la persona, cómo ayudar a mejorar que el proceso no sea tan rápido, que no tenga tantas complicaciones o compromisos sistémicos. ¿Se puede hacer algo en ese sentido, doctor Jorge Eduardo? Yo pensaría que sí se puede hacer algo. Les voy a contar un caso, a mí me parece algo extraordinario, pensemos así, yo al menos me lo creo, y hago la anotación. Con el profesor Marín, médico legista de la Universidad de Manizales, también de la Universidad de Caldas, vamos a presentar en un mes y medio aproximadamente en Bruselas, en el 7º Congreso Europeo de Neuroimagen, un trabajo que realizamos con una persona, infortunadamente llamamos el caso de una persona, pero esperamos que hacia el futuro se puedan dar más, pero es muy diciente el caso. Por lo siguiente, con la imagen que les vamos a mostrar, voy a tratar de aclarar esto. Empiezo con el dato clínico al respecto. Recuerden lo del beta-amiloide. Esta sustancia que se deposita aquí por una alteración genética que atrapa los axones, los cables pues de las neuronas, se puede ir a la sangre, como ahí lo vemos, ¿sí? Pero resulta lo siguiente, el vasito que usted está viendo ahí, supongamos que sea una arteria, este que les voy a marcar de rojo, este que le ve de rojo, por ahí viene la sangre. La sangre trae los múltiples nutrientes para las neuronas, trae oxígeno, trae glucosa, trae agua, en fin, trae aminoácidos. Y estos van a pasar de aquí, van a pasar del vaso sanguíneo y van a llegar aquí a las neuronas. Pero resulta que en el caso que les voy a citar, fue un señor de 92 años que murió porque se cayó. Y en la caída, el golpe sobre la cabeza pues, le generó un trauma severo, fue un trauma cráneoencefálico.
que en últimas lo mató, pero cuando se le hizo el análisis anatómico post-mortem con el profesor Marín y mi persona, encontramos que los vasos del cerebro, que forman una cosa que llama circuito arterial del cerebro, estaba profundamente llena de ateromas. Una cosa que es muy común en el mundo entero en personas que tienen enfermedad de Alzheimer. Los ateromas son como una especie de, lo voy a simplificar, de placas que se depositan tapando el lumen de los vasos. Una aterosclerosis. Entonces básicamente están desarrollando una aterosclerosis. Esos ateromas, la aterosclerosis, pues al ir tapando el vaso dificulta u obstruye el paso de nutrientes del vaso para las neuronas. Y cuando le hicimos el análisis post-mortem al señor, vimos que las áreas que tienen que ver con el equilibrio, con el control postural, con el movimiento de los miembros inferiores, con los controles automáticos del cerebro, justo esos vasos estaban tapados. Entonces el asunto está en mejora de alimentación, que es una idea que queremos, comillas, vender al cuerpo médico. ¿En qué sentido? Y a los familiares. La persona que tiene enfermedad de Alzheimer no es simplemente atiborrarla de alimento. Las grasas tienen que darse en la cantidad adecuada, deben dársele frutas y otra serie de nutrientes, porque no piense que el señor, aunque esté en las últimas, hay que atiborrarlo de alimento. Hay que darle alimento de calidad para que esos vasos estén permeados y por consecuencia llegue suficientes nutrientes a esas neuronas y las que tenga buenas y todavía no se le han muerto por esta alteración genética, pues funcionen adecuadamente para que su vida sea un poco más llevadera. Entonces el caso es, pienso ahí que en este caso la respuesta es mejorar la alimentación del paciente que tiene enfermedad de Alzheimer, no atiborrarlo de grasas y de montón de alimento porque simplemente son los últimos años de su vida. El asunto no está en la cantidad de comida, sino en la calidad de comida que el paciente requiera. Sabe que una de las terapias que nosotros estamos complementando a los pacientes con este tipo de patología de Alzheimer es terapias de quelación, que es un tratamiento que se ha utilizado para esas placas de ateromas que se dan en las arterias, y ozonoterapia, el ozono venoso y rectal. Inclusive Cuba ha hecho un estudio muy interesante con Francia y han encontrado un producto en la cúrcuma cuando lo combinan con la pimienta negra, unos estudios anatomopatológicos increíbles, cómo acompañan, porque es muy importante lo que acaba de decir el doctor Jorge Eduardo, es el complemento, es enfatizar en la parte nutricional, no es llenarlo de ciertas cosas, es saber qué elementos se le puede mejorar a la persona para que el flujo sanguíneo mejore en este tipo de casos. Vamos a este corte de comerciales porque queremos entrar con unas imágenes muy didácticas del cerebro para que a ustedes finalmente les quede muy claro un proceso patológico que además está aumentando en frecuencia, ¿no? Vemos cada vez más pacientes con este tipo de patologías. Correcto. Y que definitivamente se deberían de estudiar a tiempo para iniciar procesos terapéuticos. Ya regresamos. Bueno, tenemos varias preguntas. Vamos a tratar de resolver muchas inquietudes que nos están entrando por Facebook Live y llamadas que tenemos. Y una de ellas es que si hay alguna relación a nivel cerebral de todo ese proceso fisiológico entre el Alzheimer y las personas que sufren de epilepsia. Sí hay algunos vínculos. Muchos casos de epilepsia se deben a alteraciones genéticas también. Volvamos a lo mismo. En el caso patológico de la enfermedad de Alzheimer, una de las sustancias que se produce de más es el beta-amiloide. Hay personas que teniendo epilepsia lo que tienen es alteración de unas proteínas que llaman proteínas canal de las neuronas. Esas proteínas canal de las neuronas se pueden dañar. Entonces, básicamente muchas personas con enfermedad epiléptica tienen es canalopatías y esas alteraciones tienen vínculo genético también, mas no todos los casos de epilepsia son por alteraciones genéticas. En ese sentido sí son común, pero son dos entidades patológicas muy diferentes. Y también hay una pregunta que si hay algún tipo de paraclínicos y exámenes de imágenes que una persona se pudiera realizar preventivamente para saber si uno podría tener a futuro un proceso de Alzheimer.
Eh, Igualmente, no creo que haya al respecto nada de eso. Porque es que usualmente cuando el paciente tiene la enfermedad, sus familiares detectan algo. Y ese algo que les he comentado es la falla de memoria, especialmente iniciando por el proceso olfativo. Entonces van y consultan al médico y cuando ya llega es que la enfermedad se ha instaurado en esta persona. Entonces es bastante difícil porque primero tiene que ser con el examen clínico. Y ya cuando el examen clínico se da, la patología ya está instaurada. O sea que ya no se puede hacer básicamente nada. Pero conociendo el antecedente familiar, posiblemente en un futuro, yo lo he discutido con algunos colegas y alumnos, se pudiera medir, es una hipótesis mía, no sé si ya alguien lo hizo, se pudiera medir la concentración hemática, o sea, en sangre, de beta amiloide, porque el beta amiloide que está en el cerebro sale a la circulación. Supongo yo en esta hipótesis que una persona que tenga altos niveles de beta amiloide sanguíneo pudiera estar marcando para indicar que esa persona está empezando a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Otros detalles pudieran ser imágenes como las que les vamos a mostrar a continuación. Mientras mostramos esas imágenes, otra persona nos pregunta por Facebook Live que si, al parecer la mamá ya le diagnosticaron o que está en ese estudio de Alzheimer, pero la señora maneja mucho ansiedad. ¿Y cuál es la otra, Lina, la otra inquietud? Ansiedad. ¿Y cómo pueden manejar? ¿Con qué ayudas terapéuticas? Si fuera eso de la ansiedad, ella se enoja al ver que de pronto está perdiendo esa capacidad mental y otros síntomas. Demos el recorderis importante. Nuestro cuerpo necesita nutrientes. Fuera de eso necesita algo que está muy en el medio, que es el oxígeno. Ese oxígeno lo captamos, va a los pulmones, de ahí pasa a la circulación. Si la persona con enfermedad de Alzheimer no es acompañada por otra, es importante que otro adulto le acompañe por la alteración en memoria, a hacer una caminata. Eso mejorará su sistema vascular. Muy posiblemente por funciones metabólicas se ayude también en el riñón a eliminar beta amiloide, pero igualmente al entrar el oxígeno va a llegar adecuadamente a los vasos sanguíneos, entonces la persona va a mejorar. Entonces yo recomendaría desde la, digamos así, la sabiduría natural del cuerpo que se haga alguna actividad física de bajo impacto, como una caminata. Lo que también les indiqué ahorita de la alimentación, una alimentación balanceada. Es cierto, yo insisto que lo que y dice el doctor Eduardo, comida, deporte, una alimentación pues muy sana, mucho crudo. Y como decíamos, en este caso nosotros pues, manejamos la ozonoterapia y la quelación, pero hay que buscar este tipo de ayudas terapéuticas. Estas imágenes... Estas imágenes hacen referencia también a resonancia magnética funcional. Aquí se observa este sector del cerebro. Sí. Un momento, por favor. Aquí observen ustedes, en este sector, que si lo contrasta con la imagen de abajo, que la actividad metabólica está baja. ¿Cómo entenderlo? Observe la escala inferior. Aquí en la escala inferior, voy a rayar por acá, se ven los colores, ¿sí? Si la persona tiene niveles de 1, 2, 3, 4, que lo ve dirigiéndose hacia rojo, sería un indicativo de una actividad metabólica pues relativamente buena. Pero los colores que están hacia el oscuro indican una baja en la actividad metabólica. Entonces posiblemente también exámenes de resonancia magnética en las personas puedan estar indicando si son propensas a desarrollar. Más, de nuevo la insistencia, únicamente el clínico es el que es capaz de hacerlo porque tiene que entrevistar y valorar los signos y los síntomas del paciente y seguidamente utilizar las imágenes diagnósticas y otros exámenes que le ayudarían a ratificar efectivamente que se trata de enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué cada vez hay más diagnósticos? ¿Era que no se estudiaba antes o definitivamente está apareciendo más enfermedad de Alzheimer? Es bastante difícil, pero por lo de genético es que la genética ha avanzado mucho, pero recordemos que solo como por finales del siglo antepasado, con Gregorio Mendel se vinieron a descubrir las bases de la genética. Pero la genética, como ha avanzado tal hoy, tiene unos 40, 50 años de avance. Entonces apenas se están encontrando en la población
la gente que tiene este tipo de enfermedad. Preguntan que si hay alguna relación entre Parkinson y Alzheimer. Tampoco, son diferentes. En la enfermedad de Parkinson hay alteración fuertemente de otra proteína que se llama parquina, pero sí hay algunas similitudes desde el punto de vista bioquímico, estructural, aunque es muy particular cada una de las enfermedades. Porque en la enfermedad de Parkinson hay una alteración, básicamente es motor y fuertemente por daño de algo que se llama núcleo estriado en el cerebro y sustancia negra, vinculándose con la alteración de una sustancia que se llama dopamina, déficit de dopamina. Hemos tenido personas que van a la consulta que utilizan fungicidas, organofosforados, trabajan en fincas o en fábricas, que trabajan con soldadura, que están expuestos a ciertos químicos y consultan por pérdida de la memoria, sistema neurológico muy lento y compromiso de su estado neurológico. Pueden ser factores que inducen a el Alzheimer. ¿Es una enfermedad distinta? No, serían enfermedades distintas. Por ejemplo, si una persona está expuesta a un medio donde hay mucho plomo o cierta cantidad de plomo por encima del no permisivo, este puede irse a la sangre y en últimas afectarle las neuronas. El plomo básicamente destruye mucho las nefronas, que es el riñón, y las neuronas, que es en el cerebro, pero es por la sustancia tóxica. En cambio, en la enfermedad de Alzheimer es por una alteración genética. Veíamos ahora la imagen de una señora cuando describían todos los síntomas, pero vemos que como que cada vez personas más jóvenes están presentando Alzheimer. ¿O está muy relacionado con la edad? No, esta enfermedad está fuertemente vinculada con la edad, pero hay unos casos citados en la literatura que vinculan el Alzheimer como Alzheimer juvenil, pero el análisis clínico al respecto yo ahí lo desconozco. Ustedes van para Bruselas, entonces van a contar un caso clínico de un paciente que tuvo un accidente. ¿Los traumas podían ser factor desencadenante? ¿Personas que han tenido accidentes? Bueno, esa pregunta está complicada, pero pudiera ser, sí señor, porque una persona con un trauma previo al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer pudiera tener alguna alteración vascular que incida sobre los genes que regulan esta enfermedad en el cerebro y se dé una activación temprana. ¿Personas que le han dado escopolamina? No lo sé, bastante difícil la pregunta para mí. También pudiera pensar en lo anterior. Si la persona básicamente va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer y le han dado escopolamina, la alteración de la corteza cerebral, de la sinapsis, empezaría a fallar prematuramente, pero no sería enfermedad, ya sería la intoxicación por el uso de la escopolamina y secundariamente el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Pero un evento pudiera precipitar el otro o acelerarlo, es una suposición mía. Y entonces, para uno sentarse a hablar de este tema, entonces PhD en neurociencia, en biología del comportamiento, en estudios avanzados del tercer ciclo, en fisiología, en morfología, en biología, en química. Miren todo lo que hay detrás de todo este tema para que ustedes entiendan la importancia de una consulta. Quiero agradecerle al doctor Jorge Eduardo Duque Parra, a la Universidad Manizales, por brindarnos ese apoyo científico en estos temas y a todos ustedes por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. Felicidades.